Mi esposa infiel me engañó con un seductor profesional durante un evento de lujo. Vi todo y planeé una venganza silenciosa que destruyó al amante y la hizo perder la vida y el respeto de todos. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Carlos, tengo 51 años y soy el editor en jefe de uno de los periódicos más influyentes de México. He dedicado mi vida a la integridad, a la verdad y, sobre todo, a la familia. Estoy casado desde hace 24 años con Rosa, de 48 años, una mujer que muchos consideran refinada y admirable. Es subdirectora de una importante editorial, conocida por su elegancia e inteligencia. A los ojos de los demás, éramos la pareja perfecta, respetada, unida, inquebrantable. Pero quien vive en matrimonio sabe que no todo lo que brilla por fuera es sólido por dentro. En los últimos meses, había algo diferente en ella, una distancia emocional que no podía identificar con exactitud, pero que ahora tenía sentido para mí. Todo comenzó un viernes por la noche, durante un evento benéfico en Guadalajara. Fue una cena exquisita en un lujoso centro cultural, con luces suaves y música clásica de fondo. Estaba saludando a conocidos y compañeros de prensa cuando me di cuenta de que Rosa no estaba a mi lado. Miré a mi alrededor y allí estaba ella, en un rincón más discreto de la habitación, hablando con un hombre al que nunca había visto antes. Postura oscura, encantadora y segura. Ambos se reían y ella le tocaba el brazo con una intimidad que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando Juliana, una mujer a la que conocía de vista, se me acercó y, con una mirada de compasión, dijo algo que me heló la sangre: «Ese es Raúl. Me destrozó la vida hace años. Se mete con mujeres casadas. Es un cazador». En ese momento mi atención se fijó en ellos dos. Vi a Rosa tomar una copa de vino, susurrarle algo al oído a Raúl y, poco después, los dos se alejaron discretamente hacia el jardín trasero. Era una zona más apartada, con arbustos altos e iluminación suave, casi simbólica de este tipo de escapada. Pasaron los minutos. Debería haberme dado la vuelta. Debería haberme ido y fingido que no vi nada. Pero algo dentro de mí me empujó hacia la oscuridad. Seguí las sombras, evitando ser visto, hasta que encontré un lugar donde la vegetación abría un hueco a la escena que nunca olvidaré y que hoy me acompaña como una pesadilla recurrente. Ella estaba de espaldas a mí, con su vestido formal de tela azul brillante subido hasta la cintura. La sujetó por las caderas y la penetró por detrás, con fuerza y un ritmo intenso. Pero lo que me destruyó no fue solo el acto en sí. Vio sus manos detrás de él, acercándolo aún más a su cuerpo, animándolo a poner más fuerza en los movimientos como si tuviera hambre. Ella susurraba algo que no podía oír, pero su rostro girado hacia un lado mostraba placer y emoción. No había culpa. No hubo ninguna vacilación. Hubo entrega. Esa escena rompió algo dentro de mí. Fue como ver a alguien asesinar lentamente todos los votos, promesas y recuerdos que habíamos construido juntos. Me quedé allí, inmóvil, observando todo. No estoy orgulloso de ello. No me malinterpretes. No fue por placer. Fue como ver un accidente en cámara lenta, no puedes apartar la mirada de él. Cuando terminaron, ella se tambaleó y lo vi claramente. Había líquido corriendo por sus piernas hasta sus talones. Con frialdad, Rosa recogió sus propias bragas del suelo y las usó para limpiarse las piernas. Luego, sin ninguna ceremonia, arrojó el trozo entre los arbustos, como si tirara un pañuelo usado. Raúl la besó en la frente y se alejó primero. Se quedó allí unos segundos, ajustándose el vestido y retocándose el lápiz labial con la misma calma con la que prepararía el café por la mañana. Regresé a la habitación con el estómago hundido, tratando de actuar con normalidad, pero por dentro estaba gritando. Cuando Rosa regresó, sonriente y con el pelo un poco desordenado, no noté ningún rastro de remordimiento. Ella cogió una nueva copa de vino, me miró y trató de entablar una conversación. Pero lo vi. Lo sabía. Y entonces, sin poder contenerme, pregunté en voz baja, casi como una prueba: ¿estás sin ropa interior? Ella se rió, como si fuera una broma, y respondió: sí. Estaba apretado y me molestaba. El desprecio con que dijo eso me golpeó más fuerte que 1000 golpes. Ella me miró con ojos tranquilos, como si yo fuera idiota, y continuó bebiendo. Y fue en ese momento que mi alma murió. Sentí como si el mundo se hubiera derrumbado dentro de mi pecho. Pero en lugar de explotar, me quedé congelado. Me tragué cada palabra, cada lágrima, y prometí, ahí mismo, que no habría ningún escándalo, todavía. Ella había elegido la tierra,
pero sería yo quien la haría hundirse en ella. Con la frialdad de un cirujano, comencé a pensar en cada paso que daría a partir de ese momento. Si ella pensaba que podía salirse con la suya con ese desprecio en sus ojos, no tenía idea con el hombre con el que estaba tratando. Al día siguiente ya no había lugar a dudas. Ningún gesto de remordimiento, ninguna explicación que pudiera revertir lo que había presenciado. Me levanté antes de que saliera el sol. El silencio en la casa era fúnebre, y aún así, bebí mi café como si fuera un ritual de duelo. Llamé a Santiago, mi mejor amigo desde la universidad y abogado de confianza, y le pedí que viniera a mi casa de inmediato. Es urgente. Y definitivo, dije. Antes de que amaneciera por completo, cambié todas las cerraduras de la casa, todas. La puerta principal, la puerta lateral, incluso la puerta de la oficina. Nada de ella merecía más acceso a lo que una vez llamamos hogar. El segundo paso fue rápido y quirúrgico. Vendí el Audi A6 que le había regalado a Rosa por nuestro 24 aniversario de bodas. El coche estaba a mi nombre, por lo que la transacción se hizo el mismo día, sin ningún tipo de burocracia. Cuando el comprador se fue, sentí una punzada en el pecho, no de arrepentimiento, sino de liberación. Ese coche, que tantas veces había usado para salir diciendo que iba a actos de lectura, ahora sería conducido por alguien que no lo había convertido en un vehículo de traición. Luego entré a las aplicaciones y bloqueé todas las tarjetas que usaba. Así de simple. Sin previo aviso. No hablar. Rosa regresaría a una vida donde ya no tenía control de nada. El siguiente paso fue más meticuloso. Santiago llegó con una pila de papeles y una expresión dura en su rostro. Él sabía la gravedad de la situación y, como amigo, me apoyó sin cuestionamientos. Iniciamos el proceso de divorcio con todos los posibles embargos: congelación de bienes, orden de remoción, petición para eliminar nombres de cuentas conjuntas y una serie de otras medidas legales para asegurar que Rosa no pudiera dañarme económicamente. Todo lo hice legalmente, pero con precisión quirúrgica. No había nada en ella que valiera un centavo más para mí. Si quería vivir como si fuera libre, debía sentir el peso de la verdadera independencia. Por la tarde, desactivé su celular que estaba vinculado a la cuenta familiar. Todas las fotos, mensajes e inicios de sesión desaparecieron en cuestión de segundos. Ella se convirtió en una sombra. Cuando finalmente apareció en la puerta principal, alrededor de las 6 de la tarde, vestida informalmente y con aspecto inexpresivo, vio que habían cambiado las cerraduras. La campana sonó. Lo abrí con calma. Su mirada cambió tan pronto como vio mi expresión. Ya no había más amor, ni más odio, solo indiferencia. Entregué un sobre grueso con documentos y otro más pequeño, con exactamente 39.000 pesos en efectivo. Eso es todo lo que te llevarás desde aquí, dije. Es el valor simbólico de un matrimonio traicionado, de una farsa que duró más de lo debido. Ella se quedó allí, con los ojos abiertos y la boca temblando. Él trató de discutir. Carlos, podemos hablar, pero no. Solo dije, la conversación fue ayer. Decidiste no hablar. Y le cerré la puerta en la cara. Sin gritos, sin escándalos. Solo el seco silencio del final. No sé cuánto tiempo estuvo allí afuera. Cuando miré por la ventana más tarde, el sobre con el dinero había desaparecido. El papeleo, no. Estaba tendido en el suelo. Como si se hubiera negado a aceptar formalmente el final, pero supiera que no había vuelta atrás. Y realmente no lo hubo. Su castillo de cristal se había roto. Esa noche dormí como no había dormido en meses. No fue un sueño tranquilo, sino un sueño sin ilusiones. Las lágrimas vinieron, por supuesto, en silencio, discretamente, de un hombre que ya no quería parecer débil. Pero dentro de mí, algo estaba empezando a reconstruirse. No como antes, pero con un tipo de fuerza que solo viene de la destrucción. Sabía que lo intentaría de nuevo. ¿Quién intentaría invertir la narrativa y hacerse la víctima? Pero ya lo había decidido. Si ella cavaba su propia tumba con sus manos, me encargaría de que cayera en ella, y sin escalera para subir. La caída de Rosa comenzó silenciosamente, como una grieta invisible en una porcelana cara. Pero pronto se extendió con la fuerza de un terremoto. En cuestión de días, lo que alguna vez fue un secreto sucio entre 4 arbustos de jardín se convirtió en el rumor más candente en los círculos editoriales y corporativos de la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que los pasillos de la compañía discográfica donde trabajaba, anteriormente un lugar de reverencia para su nombre, se llenaran de susurros. Su supervisora directa, una mujer conocida por su discreción, la llamó para una conversación privada,
pero la mirada de decepción era imposible de ocultar. El brillo que Rosa irradiaba entre sus compañeros se desvaneció. Y no porque lo supieran todo, sino porque empezaron a sospechar, y su vergüenza gritaba más fuerte que cualquier rumor. Los comentarios empezaron siendo sutiles. ¿Has visto a Rosa últimamente? Se comporta de forma extraña, ¿verdad? Me enteré de que su marido pidió el divorcio de repente, pero pronto se volvieron explícitos. Capturas de pantalla de mensajes, fotografías borrosas del evento benéfico, informes vagos pero consistentes. Alguien de nuestro círculo, quizás Juliana, quizás alguien que yo conocía, comenzó a difundir la verdad en dosis cuidadosamente letales. No había necesidad de ningún escándalo público. El silencio que Rosa no pudo sostener fue suficiente. En lugar de negarlo, comenzó a evitar a la gente. Reuniones canceladas. Pidió trabajar desde casa. Y fue entonces cuando el olor de la culpa empezó a inundar los pasillos como un perfume caducado. Incluso sus amigos más cercanos comenzaron a alejarse. Aquellos con quienes compartía café y secretos se quedaron en silencio, o peor aún, empezaron a susurrar a sus espaldas. Una de ellas, que había sido dama de honor en nuestra boda, me envió un mensaje diciendo: «Siento mucho lo que te hizo. Ha cambiado. Ya no es la Rose que conocíamos». Fue como ver a alguien hundirse en un pozo cavado con sus propias manos. ¿Y el más cruel? Ella lo sabía. Sabía que todo eso era resultado de sus decisiones. Quemar la propia reputación por un placer momentáneo y animal con un extraño que colecciona corazones rotos. Pero el punto de inflexión llegó un lunes, a las 3 de la tarde. Una joven rubia, vestida formalmente y sosteniendo un maletín negro, entró en la editorial. Nadie la conocía. Fue a recepción, pidió hablar con Rosa y subió con paso firme. Rosa, sentada en su oficina de cristal, estaba recibiendo a un cliente cuando la rubia entró sin ceremonia. Extendió un sobremarrón delante de todos y dijo: «Papeles de divorcio. El señor Carlos les envía saludos». La frase resonó en toda la oficina. El cliente se quedó sin palabras. Los compañeros dejaron lo que estaban haciendo. Y Rosa, pálida, sostenía el sobre como si fuera de cristal roto. No había ningún otro lugar donde correr. Salió de la habitación como un espectro. Los tacones altos golpeando el suelo sonaban como el sonido de un funeral a la vista. Ella entró al baño y se quedó encerrada allí durante casi una hora. Cuando salió, tenía los ojos hinchados y el rímel corrido. La máscara social de Rosa había caído y debajo de ella solo quedaba la vergüenza. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, se encontró con dos colegas que no podían ocultar sus miradas críticas. Uno de ellos incluso llegó a decir en voz alta: «Y pensar que os defendimos». Rosa lloró allí mismo, delante de todos, apoyada en su propio coche. Pero ya era demasiado tarde. El dolor que me había causado estaba empezando a pasarle factura pública y cruelmente a ella. Ella trató de resistirse. Intentó mantener una apariencia de normalidad, pero el ánimo se volvió insostenible. Las conversaciones se interrumpieron cuando ella entró en las habitaciones. Las miradas ya no eran de admiración, sino de burla y lástima. Un mes después pidió irse por motivos personales, pero todo el mundo lo sabía. La mujer que una vez fue un ejemplo de profesionalismo y elegancia ahora era recordada como la esposa infiel que traicionó a su marido en una fiesta pública y empañó su propia carrera por un sinvergüenza a sueldo. Lo que ella destruyó en una noche, ni siquiera décadas podrían reconstruirlo. Y eso fue solo el comienzo de su verdadera caída. Siempre pensé que la peor parte sería enfrentar la verdad solo. Pero nada me preparó para el momento en que tuve que contarles todo a mis hijos. Jorge, 24 años, mi primogénito, es un ingeniero recién graduado, responsable y tranquilo, de los que escucha más que habla. Camila, de 22 años, estudia psicología y siempre ha sido la más empática de la familia, la de corazón blando que veía el bien incluso donde no existía. Quedé en almorzar el domingo en casa con ellos. Solo dijo que era importante y que su madre también estaría allí. El ambiente ya estaba tenso incluso antes de que llegara Rosa. Mi expresión seria ya revelaba que esta no sería una reunión cualquiera. Lo que realmente me entusiasmó fue que ella apareciera con alguien. Llevaba una blusa neutra, maquillaje ligero y una mirada de soy una víctima en su rostro, y junto a ella, un abogado arrogante con una voz firme y una sonrisa ensayada. Era la segunda vez que Rosa intentaba transformar nuestro drama íntimo en un proceso formal. Ni siquiera podía estar sola para explicarse. Cuando entré a la habitación y vi al abogado hablando con mis hijos como si fueran clientes,
Tuve que respirar profundamente para no perder el control. Esto no es un tribunal, dije, es nuestra casa. Y estos son nuestros hijos. Pueden retirarse. El abogado protestó, pero Rosa dudó. Y cuando Jorge la miró y le dijo, «¿De verdad necesitas un testigo contra papá?», ella retrocedió. Todos nos sentamos en la sala de estar y fui directo al grano. Sin andarse con rodeos. Le conté todo, desde el evento benéfico, la advertencia de Juliana, hasta el momento en que vi con mis propios ojos la traición más sucia que un marido podría presenciar. Evité detalles sórdidos, pero fui bastante claro. Rosa intentó interrumpir. Ella dijo que las cosas no eran tan simples, que estaba confundida, bajo presión, que el matrimonio se había enfriado, pero cada palabra que decía solo hacía el agujero más profundo. Camila estaba temblando. Jorge mantuvo una expresión fría y Mariana, su prometida, estaba roja de ira. El silencio después de mi discurso fue tan denso que me dolía incluso oír mi respiración. Fue Mariana quien rompió el hielo. Se levantó, miró a Rosa y le dijo con voz firme, «¿Sabes lo que hiciste? Siempre te admiré. Siempre te defendí. Y ahora, lo destruiste todo». Camila empezó a llorar y salió de la habitación. Jorge, después de un rato, se levantó y fue tras su hermana. Rosa me miró como si esperara apoyo, o al menos compasión, pero allí ya no había espacio para los sentimientos. Ella trató de explicar, trató de suavizar, trató de pintar la traición como un desvío emocional, pero nada funcionó. El aire en la habitación estaba saturado de vergüenza, y toda era suya. Luego de que el abogado se fue sin decir palabra, Rosa se permitió llorar. Por primera vez, pareció comprender la profundidad del hoyo que había cavado. Pero ya era demasiado tarde. Sus hijos, aquellos a quienes ella decía amar por encima de todo, ahora la veían con desconfianza y disgusto. El respeto que ella había construido con dedicación se derrumbó allí, en la habitación donde nos habíamos reído juntos tantas veces en Navidades y cumpleaños. ¿Y por qué todo esto? Por un polvo por detrás en el fondo de un jardín con un hombre al que apenas conocía. Ni siquiera Camila, con todo su sensible corazón, pudo abrazar a su madre al final de aquel encuentro. Al irse, dejó un rastro de perfume y lágrimas en el sofá. Me quedé allí solo por un rato, mirando la puerta cerrada. ¿Me sentí culpable? No. Sentí luto. La mujer con la que creé recuerdos, con la que di a luz a mis hijos, con la que compartí mi vida, ya no existía. ¿Y mis hijos? Estaban tan perdidos como yo, pero ahora sabían la verdad. Mariana se me acercó, me abrazó fuerte y me dijo, «No estás sola». Ella acabó esto con sus propias manos. Y en ese momento me di cuenta, por doloroso que fuera, esa verdad necesitaba ser contada. Y ahora su dolor apenas comenzaba. Si Rosa pensaba que canalizaría toda mi furia solo en ella, estaba equivocada. Raúl, el conquistador, el depredador social, no saldría ileso. Lo conocía poco, pero sabía lo suficiente. Su ego era más grande que sus músculos y su reputación era la moneda que lo mantenía activo en los círculos sociales de élite. Por eso decidí desenterrar viejos contactos. Durante mi juventud, serví durante 5 años en una unidad de fuerzas especiales mexicanas. Mantuve esos vínculos con respeto y discreción, pero ahora, era el momento adecuado para reactivar el antiguo equipo. No fue una venganza apasionada. Fue justicia quirúrgica, administrada con inteligencia, paciencia y estrategia. Nos conocimos discretamente en una finca a las afueras de Tlaquepaque. Éramos 5, yo, Héctor, especialista en electrónica, Mauro, logística y vigilancia, Luis, camuflaje e invasión, y Salgado, control químico. El plan era simple, pero se ejecutó con precisión. En una mañana bochornosa, invadimos el ático de Raúl. No se trata de allanamientos con fuerza bruta, solo de técnicas silenciosas, casi artísticas. Instalamos pequeños dispositivos ocultos en conductos de aire y fontanería. A los pocos días, se despertaba con un insoportable olor a carne podrida que se extendía por toda la habitación. ¿El origen? Irreconocible. ¿El efecto? Paranoia. Pero eso fue solo el comienzo. Uno de los autos de Raúl, un BMW importado que solía presumir en redes sociales, quedó completamente destruido por dentro. Vidrio rayado, cuero cortado, cableado inutilizable. Ninguna cámara lo captó, porque todas estaban fuera de servicio esa noche, gracias a Héctor. La otra noche, su Porsche blanco apareció con la palabra Predator grabada en rojo en el capó. Y luego, como por arte de magia,
Desaparecieron varias denuncias anónimas de grupos benéficos, redes sociales e incluso de consejos organizadores de eventos. Todos describen a Raúl como manipulador, explotador y destructor de familias. Bastaba con sembrar desconfianza en los lugares que más le importaban. La guinda del pastel llegó con el fuego. No puedo dar detalles, ni siquiera aquí. Pero una semana después, el Audi deportivo de Raúl fue encontrado en llamas en el estacionamiento de un hotel de lujo. Los expertos nunca descubrieron el origen exacto. Nadie está herido. No hay pruebas contra nadie. Pero Raúl entendió el mensaje. Sus invitaciones a eventos comenzaron a disminuir. Los patrocinadores se marcharon. Y la mirada de la gente, antes llena de admiración, ahora contenía juicio y sospecha. Raúl, por primera vez, comenzó a saborear su propia tierra. Y todo esto sin que yo tenga que aparecer siquiera. Pero el golpe más devastador llegó de donde menos lo esperaba, las mujeres. A medida que pasaban las semanas, varios examantes comenzaron a reaparecer, algunos con abogados, otros con grabaciones, huellas, pruebas. Historias de manipulación emocional, falsas promesas, extorsión disfrazada de romance. Algunos fueron alentados por mí, discretamente. Otros vinieron por su cuenta, ahora que vieron a Raúl expuesto. El hombre que creía controlarlos a todos era ahora el blanco de una tormenta que él mismo había alimentado durante años. Y cuanto más intentaba defenderse, más se hundía. Los medios de comunicación locales empezaron a hablar de él. Su reputación era un campo en llamas. Observé todo desde lejos, sin tocar nada. No necesitaba gritar. No era necesario que apareciera. Mi nombre jamás ha sido vinculado a ninguna queja, a ningún acontecimiento, a ningún accidente. Fue como si el universo hubiera decidido hacer justicia, cuando en realidad era solo el eco de mi inteligencia actuando en la oscuridad. Raúl, el amante triunfante, ahora era solo otro nombre sucio entre las ruinas que él mismo había construido. ¿Y la mejor parte? La guerra ni siquiera había terminado aún. El tiempo transcurrió como ocurre cuando todo está roto, arrastrado, frío y sin color. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. Rosa ahora vivía sola en un ático en el centro de la ciudad, financiada por un fondo personal que lograba mantener con la ayuda de un abogado. Alejada del trabajo, despreciada por sus amigos, ignorada por sus hijos, se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. Intenté, de vez en cuando, enviar mensajes. Intentó acercarse. Nunca respondí. Mis hijos, a pesar del dolor, también mantuvieron la distancia. Pero ese sábado por la tarde, durante la fiesta del 3er cumpleaños de mi nieto, el hijo de Jorge y Mariana, ella apareció. Sin invitación. Sin previo aviso. Llevaba ropa ligera, maquillaje ligero y una sonrisa que intentaba parecer sincera. Cuando lo vi, mi cuerpo se congeló. Camila estaba estática. Jorge simplemente miró a Mariana, y Mariana le sujetó el brazo firmemente. Rosa se acercó a mí. Habló en voz baja, intentando parecer frágil. ¿Podemos hablar, Carlos? Por favor. La miré fijamente durante unos segundos. La sala estaba llena. El sonido de los niños jugando contrastaba con el peso de ese momento. Y yo, con toda la firmeza que me quedaba, dije, no es el lugar. Ni el momento. Y, sinceramente, ya no existe el nosotros. Vete, Rosa. Ella bajó la mirada, se tragó las lágrimas y se alejó, sin decir nada más. Después me enteré de que se quedó allí, afuera, sentada en el banco de la plaza frente al buffet, durante casi 1 hora. Esperando algo que nunca llegaría. Por la noche, regresó a casa. Subió a la terraza del edificio. Los vecinos oyeron ruidos. Pasos apresurados, gritos apagados y el sonido de una silla siendo arrastrada. A las 3:17 de la mañana, las cámaras del edificio mostraron a Rosa sola en la azotea. Llevaba la misma ropa de la fiesta. Miré al vacío. Subió el muro protector. Permaneció allí unos segundos, inmóvil, como dudando entre el final y la desesperación. Entonces, saltó. El sonido seco del impacto despertó a los residentes de los pisos inferiores. El cuerpo fue encontrado en el patio interior, boca abajo y con los brazos extendidos. No había ninguna carta. No había ningún billete. Solo una mujer destruida por el peso de sus propias decisiones. La noticia se difundió rápidamente. Sitios de chismes, columnistas de sociedad e incluso programas de radio mencionaron el incidente.
El subdirector de una editorial literaria se suicidó tras un escándalo matrimonial, titulaba la noticia en los portales. Mucha gente quedó en shock. Algunos se lamentaron. Otros, en silencio, quizá lo hayan entendido. Pero para mí, no hubo conmoción. Solo un silencio incómodo, casi reconfortante. No fui al velorio. No fui al funeral. Ni siquiera envié flores. Me senté en mi coche, a lo lejos, en una calle lateral del cementerio, bajo una lluvia fina y constante que parecía lavar los últimos rastros de algo podrido que alguna vez había estado vivo. Cuando vi que bajaban el ataúd, simplemente murmuré, «Al diablo contigo, traidor». Y me quedé allí unos minutos más. Yo no lloré. Mis manos no temblaron. Simplemente sentí paz. El dolor que me había consumido durante meses se había ido como humo por una ventana abierta. Rosa ya no estaba presente. Era un recuerdo gris, como hojas muertas en un patio abandonado. De camino a casa conduje con las ventanillas cerradas y la cabeza en alto. Sabía que mucha gente me juzgaría por esto. ¿Quién esperaría lágrimas, arrepentimiento y tal vez un lindo discurso sobre el perdón? Pero la fría y dura verdad es que ya no sentía nada. Cuando ocurrió su traición, me mató por dentro. Lo que cayó de ese edificio no fue mi esposa. Fue una extraña quien un día usó mi apellido para traicionar todo en lo que creía. Y ahora, finalmente, podía vivir sin cargar con el peso de ella sobre mis hombros. Se suponía que sería un evento benéfico más, de esos que llenan las agendas de los personajes públicos con discursos vacíos y cócteles tibios. Ya no asistía con frecuencia, pero me invitó un patrocinador del periódico de larga data. Salí por cortesía. Yo estaba en una fase diferente, más discreta, menos interesada en las apariencias. Llegué solo, vestido con mi mejor traje oscuro y con mi vaso de whisky medio lleno. Caminé en silencio hasta que, en un rincón de la habitación, oí una risa femenina exagerada. Ese sonido me hizo girar el cuello y allí estaba, Raúl. Intacto, arrogante, con la misma postura depredadora, ahora habla con una mujer casada con un vestido color vino y un brillante anillo de bodas en su mano izquierda. Sentí que me subía la sangre, pero mantuve la compostura. Observé durante unos minutos y todo se repitió como un guión predecible. Los sutiles toques en su brazo, la mirada intensa, la sonrisa torcida, Raúl operaba en automático. Fue entonces cuando me acerqué. Sin pedir permiso, me coloqué entre los dos. La mujer, visiblemente incómoda, retrocedió un poco, pero aún sonreía, tal vez sin comprender del todo la situación. Raúl intentó mantener la compostura. «Carlos, ha pasado un tiempo. ¿Estás bien?» Hice como si no oyera. Miré a la mujer y saqué un sobredoblado de mi bolsillo. Ábrelo era una foto. El rostro de Rosa, pálido, hinchado, desfigurado por el impacto de la caída, en el ataúd. Él es con quien ella se involucró, dije, mirando a la mujer a los ojos. Él fue quien destruyó a mi familia. Él fue quien llevó a mi esposa a este final. Ella abrió mucho los ojos, miró la imagen y dio 2 pasos hacia atrás. El disgusto era visible. Y entonces, en un impulso de puro desprecio, escupió en la cara de Raúl. La sala se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Raúl intentó limpiarse, confundido, pero antes de que pudiera reaccionar, me quité la chaqueta, dejé el vaso en la mesa a su lado y sin pensarlo 2 veces, le lancé un fuerte puñetazo, directo a la cara. El crujido del hueso al romperse resonó tan fuerte que fue difícil ignorarlo. Cayó de rodillas, sangrando por la nariz, intentando mantener la postura. Pero ya no quedaba nada que conservar. Grité para que todos oyeran, este hombre destruye hogares por placer. Seduce a mujeres casadas, causa destrucción y luego desaparece. Mi esposa se suicidó después de que él la usara y la desechara. El silencio era total. Nadie salió en defensa de Raúl. Nadie se atrevió a acercarse. Algunos fingieron no ver. Otros filmaron. Y allí, por primera vez, parecía pequeño. Ridículo. Un sinvergüenza desenmascarado ante un público de élite que, hasta hace poco, lo trataba como una leyenda. La seguridad del evento vino a mí, pero nadie intentó sacarme. Raúl fue sostenido por 2 camareros, avergonzado, sangrando y humillado. Tomé el sobre con la foto y lo coloqué sobre su pecho como recordatorio del final que había provocado. No dije nada más. Me alejé, bajo miradas que oscilaban entre el respeto y la incomodidad. No hacían falta más palabras. Esa escena hablaría por mí durante mucho tiempo.
Y Raúl nunca podría borrar ese momento. Su máscara cayó delante de todos. No con pruebas legales, sino con la imagen más definitiva de todas, la consecuencia final de su veneno. De camino a casa, el teléfono no dejaba de vibrar con mensajes. «Lo hiciste tú mismo». «¿Qué pasó?» «Por fin alguien ha desenmascarado a ese cabrón». Simplemente silencié mi teléfono y conduje en paz. Fue la primera vez, desde todo, que me sentí ligera. La justicia que la ley no quiso hacer, el destino empezó a cobrarla con intereses. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera había terminado lo que empecé. Después del puñetazo y la humillación pública, Raúl desapareció durante unos días. Nadie sabía dónde estaba y, honestamente, nadie parecía interesado en buscarlo. La élite que antes lo había adulado ahora le dio la espalda. Grupos de caridad lo expulsaron sin contemplaciones bajo el pretexto de conducta inapropiada. Los concejos en los que tenía voz y voto activos cortaron vínculos. Incluso le suspendieron su registro profesional como coach y asesor de imagen. Su nombre se ha convertido en sinónimo de vergüenza. Y no porque yo lo destruí, lo hizo él mismo. Yo solo fui el catalizador. Lo cierto es que la máscara cayó, y detrás de ella solo quedó basura y arrogancia. Las quejas siguieron llegando. Las mujeres que antes tenían miedo ahora se sentían valientes. El empujón público que di sirvió como autorización moral para que muchos rompieran su silencio. Las historias eran todas similares: promesas, manipulación, sexo emocionalmente forzado, abandono. Un fiscal entró al circuito. Detalle: el mismo fiscal estaba casado con una de las víctimas de Raúl. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero la mirada que dio en las primeras audiencias informales dejó claro que se trataba de algo personal. Raúl estaba siendo investigado por acoso, fraude emocional e incluso por formar una banda emocional, como la llamó la prensa. Su desaparición duró exactamente 2 semanas. Hasta que, una mañana de domingo, un camionero encontró un cuerpo a la orilla de la carretera, a unos kilómetros de Tepatitlán. Era Raúl. Vivo, pero irreconocible. Le faltan los dientes frontales, tiene ambos brazos rotos en varios lugares, dedos torcidos y moretones por toda la cara. Ropa rota, signos de golpes severos. Lo llevaron a un hospital de Guadalajara, su identidad protegida, pero la noticia escapó como sangre de una herida abierta. Alguien lo tomó. Alguien se vengó. Y quien vio ese estado, sabía que no era una pelea de bar. Eso fue un mensaje. Por supuesto, hubo especulaciones. Pero nadie habló abiertamente. Nadie acusó a nadie. ¿Y yo? Seguí mi rutina. Trabajé normalmente. Tomé mi café. Besé a mi nieta. Saludé a mis compañeros con la misma sonrisa discreta de siempre. Dentro de mí solo había una certeza sólida: el mundo gira. Y a veces, esos giros pasan por manos que saben ser firmes en el momento adecuado. No había necesidad de decir nada. No necesitaba estar orgulloso. Raúl obtuvo exactamente lo que sembró, y eso fue solo una parte de lo que merecía. Los medios de comunicación intentaron cubrirlo, pero no hubo ningún ángulo positivo posible. Ningún medio de comunicación quiso asociarse con la imagen de un hombre hoy marcado por el abuso y la violencia. Se convirtió en un paria. Nadie lo visitó. Nadie hablaba de él. Algunas víctimas todavía querían justicia formal. Pero en el fondo todos lo sabían. El destino ya había sido más cruel que cualquier sentencia. Lo que Raúl perdió no fue solo su belleza o su porte. Perdió su influencia, su respeto, su capacidad de seducir, de controlar, de manipular. Todo eso se rompió junto con sus huesos. No hubo ningún alboroto. No hay celebración. Solo silencio. Un silencio que decía mucho más que cualquier titular. No lo celebré. Simplemente respiré profundamente y seguí adelante. La guerra había terminado. Justicia, hecha. Y si alguna vez alguien me pregunta si sé quién le hizo eso a Raúl, simplemente sonreiré, me encogeré de hombros y diré: quizás el destino lo quiso así. O quizás, es hora de que pague lo que debe. Después de todo, no sabía si todavía era capaz de confiar, amar o incluso abrirme a alguien. Pero la vida a veces cose cicatrices con hilos inesperados. Juliana, aquella mujer que me advirtió sobre Raúl aquella maldita noche, todavía estaba presente. Discreto, amable, firme. Comenzamos intercambiando mensajes cortos. Un café aquí, una conversación allá. Y poco a poco me di cuenta que había alguien ahí que no juzgaba, solo empatía.
Juliana también había sido traicionada, engañada y expuesta. Sus dolores reflejaban los míos, pero sin necesidad de competencia, solo comprensión silenciosa. Nuestro vínculo creció lentamente, como debe ser cuando el corazón se cura. Compartimos historias, frustraciones, silencios. Con ella aprendí que volver a amar no significa olvidar el pasado, sino aceptar que éste no define el futuro. No hubo prisa ni declaraciones exageradas. Solo presencia. Largas caminatas por los parques de Tlaquepaque, cafés al atardecer, cenas en casa, sencillas, sin lujos, pero con verdad. Por primera vez en mucho tiempo me volví a reír. Sentí paz. Y lo más importante es que me sentí completo. No como antes, sino como alguien que sobrevivió a su propio naufragio. Mis hijos todavía cargan con sus propias heridas. Jorge evita mencionar el nombre de su madre, pero sé que lleva un duelo silencioso. Camila, poco a poco, volvió a sonreír, aunque perdió algo de la dulce inocencia que siempre tuvo. Pero Mariana, como siempre, fue un pilar. Acogió a Juliana con naturalidad, como alguien que entiende que el pasado no borra el derecho a reconstruir. Un día, Mariana me dijo, lo que importa es que estás aquí. Viva. Fuerte. Presente para nosotros. Y eso fue suficiente para mí para saber que, incluso con las cicatrices, todavía me necesitaban. Él todavía era amado. Borré a Rosa de mis recuerdos emocionales. No hay más fotos de ella en casa. No hay recuerdos en los cajones. No por odio, sino por protección. Porque recordar volvía a sangrar. Y elegí sanar. No quiero monumentos para una mujer que eligió destruir todo por instinto y ego. Quiero espacio para lo nuevo, para lo que todavía puedo construir. Y con Juliana construyo algo limpio, verdadero. Sin mentiras, sin juegos, sin máscaras. Solo dos supervivientes que decidieron permanecer juntos. No por falta, sino por afinidad del alma. Hoy me despierto sintiéndome ligero. Me permito pequeñas alegrías, un buen café, una conversación agradable, una puesta de sol que huele a libertad. No vivo en el pasado. Vivo a pesar de él. Y cada paso que doy junto a Juliana es un recordatorio de que hay vida después de la destrucción. Hay sol después de la tormenta. Y hay amor incluso después de la traición más brutal. No sé si merezco la felicidad, pero sé que luché por ella. Y por fin llamó suavemente a la puerta. No hay prisa. Sin ruido. Solo saber que puedo respirar en paz. Nunca pensé que el dolor pudiera devolverme la vida. Pero ella conducía. Con cada lágrima, cada noche de ira, cada silencio que soporté. Hoy ya no soy el hombre traicionado, soy el hombre que reconstruyó todo desde cero, con sus propias manos. Y eso, nadie me lo podrá quitar. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.